en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Esto es una afirmación del Señor Jesucristo concluyendo sobre la seguridad eterna del creyente. Dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Queridos hermanos, cualquiera de nosotros, cualquier persona, en cualquier lugar donde se encuentre hoy, si leyesen este texto y creyeran que están seguros eternamente si son creyentes verdaderos, no están creyendo una tontería, sino que están creyendo a Jesús, a sus palabras. De otro modo sería difícil ver cómo alguien podría equivocarse o llegar a otra conclusión que no sea esa. Examinando el pasaje, frase por frase, deteniéndome en cada palabra, reflexionando en lo que leo, digo que no puedo llegar a otra conclusión, sino a disfrutar de la certidumbre de vida eterna que las palabras de nuestro Señor Jesús nos da en esta escritura. Vamos a ir, como digo, disfrutando palabra por palabra, frase por frase. Y también quiero decir que el tema de la seguridad eterna del creyente no es un tema que yo lo estoy dando hoy a causa de alguna aproximación teológica que puedo creer, o en cualquier personaje de la historia bíblica que crean de un modo o crean de otro. No, hermano. Esto es una convicción personal que yo mismo tengo, no de ahora, sino desde el principio de la conversión a Cristo. Por eso digo que no es a causa de un fundamento puesto simplemente en la Biblia, que lo es, precisamente. Tampoco es porque los hermanos de antaño hayan enseñado tales cosas, que también lo es, sino porque antes de conocer la teología, antes de saber algo acerca de las doctrinas de la Biblia, yo, Manuel Ríos, sin conocer ninguna teología bíblica, el día 8 de noviembre de 1981, un domingo tarde en la noche, yo supe a ciencia cierta, con certidumbre y esperanza, que la salvación que Cristo me estaba ofreciendo, yo no la perdería jamás. Y esa creencia la he tenido desde hace 44 años. Repito, no por aproximarme a una teología, sino simplemente por la experiencia que tuve en ese año de la conversión a Cristo. Y esto es importante que se diga, hermanos, porque muchas veces se dicen cosas porque lo hemos leído en un libro, o porque un tal teólogo famoso en la historia bíblica o de la iglesia nos ha enseñado estas cosas.
además de la Sagrada Escritura, además de las palabras de Jesús en esta Escritura leída, yo lo puedo confirmar también así por medio de la experiencia que tuve hace 44 años. Yo supe que en toda mi vida anterior de ese día había recibido lo que esa noche yo recibí, domingo 8 de noviembre del 1981. Yo sabía que Cristo Jesús había hecho una obra completa en mí. Y hasta el día de hoy la está haciendo y está aquí conmigo. Amén. Y esta es la seguridad eterna que esta Escritura leída me da. A causa de la experiencia y a causa de lo que leo en este pasaje de Juan, capítulo 10, 27, 29. Repito, ninguna teología, ninguna aproximación, ni de un extremo teológico ni del otro, me han llevado a esta certidumbre, hermano. Dios mismo, hace 44 años, quiero repetirlo una y otra vez, porque muchas veces pensamos que es a causa de las creencias que vamos adquiriendo de otras personas. Pero no, hermano. Es un nuevo nacimiento, y en el nuevo nacimiento Dios te sella con su Espíritu para siempre y nunca perecerá, ni nadie te arrebatará la salvación otorgada por Cristo en ti o en mí. Amén. Vamos a ir descifrando los pasajes del pasaje que hemos leído. Primeramente dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta es una frase que Jesús declara categóricamente, hermano. Tenemos que aprender a saber qué es lo que los hombres dicen y a distinguir cuando es Dios quien lo dice. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí nos está informando Jesús de quiénes son las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son ellas? Son las personas que oyen su palabra, responden a su voz libremente, sin coacción, y son salvas. Estas son las palabras de Jesús. Una frase declarativa de Él mismo. Mis ovejas oyen mi voz. Después dice que Él las conoce, que Él conoce, que Él las reconoce como suyas. Jesús las conoce y las reconoce como suyas. Jesús las distingue de los no creyentes, de los que no son creyentes. Aunque digan serlo, el Señor conoce a los que son suyos, y Él ha puesto ese sello. Eso es el fundamento de Dios, que está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Él puede ver donde hay una fe genuina por medio de su presciencia desde antes de la fundación del mundo. En su previo conocimiento de las personas que iban a vivir en esta tierra. Y sabiendo esto, Él sabe distinguir dónde hay una fe genuina de dónde hay una sospecha que no lo es. Eso Dios lo sabe. Por eso dice, Él las conoce. Y esto es maravilloso, hermano. Ese fue el caso de Hebreos capítulo 11.
cuando habla de los héroes de la fe. Él previamente los conocía. Ponemos el ejemplo de Sansón. Después de haber caminado equivocadamente delante de la presencia del Señor y haber servido en muchas ocasiones mal a su pueblo también. Sin embargo, ahí está, en los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque Dios conocía de él una fe genuina. Y lo vemos al final de su vida. Vemos la vida de Lot con su familia. Eligió Sodoma, equivocadamente, claro, pero allí se mantuvo en la fe. Y Dios lo preservó del juicio de Sodoma. Ahí los vemos. En los libros bíblicos, sus nombres. Hermano, cuando él dice, yo las conozco, eso también es categórico, hermano. Además de eso, seguimos leyendo. Yo las conozco y ellas me siguen. Reflexionemos en todo esto que estamos escuchando hoy. Esto no es como si alguien dice, bueno, dice que son sus ovejas si le sigues, o mientras tanto le sigas, serás su oveja. Él no dice eso, Él no está poniendo lo que muchas veces los hombres ponemos. Si Él no lo pone, yo tampoco quiero ponerlo. Yo voy solamente a creer lo que Él me dice. Y me dice que Él las conoce y que ellas le siguen. Quiero decir que seguir a Jesús es una de las características principales de un discípulo. Seguir a Jesús es la característica de los primeros discípulos, tal y como entendieron seguir a Jesús como ovejas. Digo que es la característica porque a veces nosotros somos pronto para alejarnos un poquito, y eso lo vamos a reconocer hoy. Estamos siempre, a veces hasta dispuestos para ser flojos en seguir a Jesús. Y eso debemos de reconocerlo también. Pero es la característica de un verdadero discípulo seguir a su maestro. Amén. Es una característica. No hacerlo significa que no puede ser su discípulo. Porque cualquiera poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Eso dice Jesús en los evangelios. Así que digo que es la característica de un verdadero seguidor de Jesús, seguir a su maestro. Y él las conoce y ellas le siguen. Sabemos que no lo hacemos ese seguimiento, como digo, perfecto, pero es la característica, una de ellas, de ser un buen discípulo. Todos tenemos más o menos tendencias a caminar, a veces tropezando, todos, sin excepción. Pero el pastor de las ovejas asume la responsabilidad de restaurar a una oveja suya. A una oveja suya. No una oveja que parece serlo, sino una oveja suya, repito, porque Él las conoce. El Señor, repito, conoce a los que son suyos. Y seguimos analizando estas palabras que siguen.
Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo, dice Jesús, en primera persona, dice Jesús, escucha hermano y hermana, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. No vida temporal hasta que crean. Pero categóricamente Jesús declara que Él dará a sus ovejas que Él conoce y que a ellas le siguen, a ellas les dará vida para siempre. Eso lo supe hace 44 años en mi habitación, en mi casa, hermano. Un domingo, como digo, tarde en la noche. Lo supe, que Él me daba vida para siempre. Y todavía la tengo. Amén. Aquí en este texto, en estas palabras, esta frase, yo les doy vida eterna, tenemos una promesa sin cláusulas. ¿Tú ves una cláusula aquí? ¿La ves? En lo que estamos leyendo, ¿tú ves alguna cláusula? Entre paréntesis o algo, ¿tú ves algo? Yo no veo nada de eso. No veo nada que añade a esas palabras, sino simplemente dice y declara lo que dice. Y yo, como seguidor suyo, tengo que creerle. Amén. Nada añadido. Yo les doy vida eterna. La vida eterna, todos los verdaderos cristianos sabemos lo que es. La salvación es un regalo de Dios. La vida eterna es un don de Dios. Y un regalo, hermano. Para que sea un regalo, no tiene que tener cláusulas de excepción. ¿A que no? Es un regalo. Regálame algo y me ponen las condiciones. Hombre, yo te diría, tu regalo es fatídico, o sea, no me interesa un regalo con ese tipo de condiciones. Porque Jesús les está hablando no a los que parecen ser, sino a los que son. Es por eso que digo que no hay cláusulas para ellos. Es un regalo. Además, cualquiera de vosotros, hermano, que os hayáis entregado al Señor Jesucristo para la salvación de vuestra alma, tiene que saber esto. Tiene que saberlo. ¿Y por qué tienes que saberlo? En base a lo que hemos leído. En base a si tú has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. En base a la autoridad de Dios, en base a que Jesús te promete vida eterna. Podemos seguir la próxima frase, y no perecerán jamás. Ahí tú puedes repetir esa palabra varias veces si quieres, y seguirán siendo así. Y no perecerán jamás. Piensa un poco aquí. No perecerán jamás, dice la palabra. ¿Qué pasaría si una oveja, si una sola oveja, tú o yo, nos perdiéramos? Una oveja de Cristo, tal y como hemos leído hasta ahora, que es una oveja de Cristo, si nos perdiera. Entonces Cristo habría echado abajo todas sus palabras de antes. Todas sus promesas serían tiradas a tierra sin ningún poder. Si esto pudiera suceder, hermanos. Cristo no sería Dios. La Trinidad no existiría, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en la salvación de un hombre o de una mujer.
Entonces la Biblia, hermano, es fiel. Y es digna, como dice el apóstol San Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Tú y yo hemos sido salvos. Como pecadores hemos sido salvados por Cristo. Amén. Hablo de solo los que han sido salvos. Hablo solo de las ovejas porque Cristo aquí, Jesús, está confirmando sus palabras hacia un grupo de hombres. Porque en el mundo hay dos grupos de personas. Los que se pierden y los que se salvan. Y Él está hablando en esta confirmación de palabras, de frases, que Él salvará a su pueblo, a los suyos. Y no hay ninguna añadidura aquí. La Biblia dejaría de ser lo que hemos dicho, fiel y digna. Dejaría de serlo. Pero eso no va a suceder. No sucederá jamás. Si no fuese fiel las palabras de Jesús hoy, estaríamos perdidos en nuestros pecados todavía. Yo no me encontraría en este lugar hoy si esto no hubiera sido cierto. Yo no estaría aquí. Yo estaría en mis pecados todavía. Y eso, hermanos, no puede suceder. El cumplimiento de la promesa depende solamente de Cristo y no de nosotros. Una vez que Cristo ha puesto el camino de la vida y el camino de la muerte delante de ti, tú has escogido la vida, la has escogido. El regalo de Dios ha venido a ti. Es por eso que Él dice, y no perecerán jamás. Él ha cumplido la promesa, porque es suya y depende de solamente Él. La frase sigue diciendo, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es muy interesante lo que dice. Jesucristo, el Hijo eterno del Dios bendito, dice así, nadie ni nadie las arrebatará de mi mano. Él nos garantiza esto, que sus ovejas están en su mano y nadie las puede quitar a la fuerza del Salvador. Nadie, ni nadie, dice. Otra declaración categórica, dicha por Jesús. Acuérdate de quién habla estas palabras. No el teólogo más famoso de la historia sagrada, sino Jesús, Cristo mismo. Nadie las puede quitar a la fuerza. Nadie. Eso dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Algunos que argumentan lo contrario de lo que yo estoy predicando hoy, dicen, sí, entiendo que es verdad que nadie más puede arrebatarla. Y ellos dicen, para chocar con el mensaje de hoy, dicen, ah, sí, pero el mismo creyente sí. ¿Os acordáis días atrás que predicamos? Que ninguna otra cosa creada os podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pues hoy Jesucristo nos repite las mismas cosas con otras palabras. Nadie puede arrebatarse de la mano del Señor. Nadie. Ni el mismo creyente, hermano. Ni el mismo creyente. Yo lo voy a explicar esto en otros sermones. El por qué. Para no pararme demasiado y ir concretamente al tema. Y yo digo que quien se opone a este mensaje es ridículo oponerse a eso. Porque ¿cómo puede tener más poder que el Salvador mismo? ¿Cualquier oveja suya? No puede. Además que ellas no lo harán porque ellas conocen la voz del pastor y van a seguir siempre a su pastor.
Además de eso, nadie, ningún verdadero cristiano, solamente los que no son cristianos sí pueden hacerlo, porque ellos no conocen a Cristo y Cristo no conoce a ellos. Ellos pueden ser arrebatados de cualquier lugar, porque no están en la mano de Jesús, ellos. Pero sus ovejas están y nadie puede arrebatar de la mano de Jesús a una oveja suya. Por eso digo que es absurdo argumentar que el mismo creyente sí puede apartarse del Señor. Esto no tiene cabida en las Escrituras, al menos para una persona que es nacida de nuevo, es decir, nacidos de Dios, como al apóstol Juan le gusta decírnoslo, nacidos, hijitos, nacidos de Dios. Es un sello, hermanos. Nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie significa nadie. O tú tienes algún argumento entre paréntesis que puedes decir, sí, pero tú mismo como creyente te puedes arrebatar. No, yo no puedo añadir eso que tú dices, porque la palabra del Señor me está diciendo, el mismo Jesús me dice, ni nadie. Y este nadie es absoluto, y tan absoluto que incluye a mí mismo. Me incluye. Si es que he nacido de nuevo, repito, es que quiero hacer una separación en lo que tú te creas que eres y en lo que eres, y Dios sabe que eres. ¿Entiendes? Ahí hay una diferencia. Y ahí es donde tenemos que entrar en hacer esa diferencia, hermano. Ese es un absoluto, incluyendo todos los poderes del infierno, de esta tierra, de cualquier lugar, incluso de la misma oveja. Nadie puede arrebatarse de las manos fuertes del que venció en la cruz para salvación de los verdaderos creyentes. Amén. Nadie. Y sigue añadiendo frases. Mira bien que esto lo está diciendo Jesús. No lo estoy diciendo yo. Yo no estoy añadiendo nada. Simplemente estoy leyendo la Biblia y esto debería de ser suficiente para el que escuche este mensaje. Dice, mi Padre, antes decía, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús, pero ahora dice más todavía, mi Padre que me las dio. Tremendo. Esto, tú piensa un poco lo que está diciendo aquí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mayor que yo. ¿Entiendes? Mayor que tú. Mayor que cualquier oveja de Jesús. El Padre es mayor. Su gracia es mayor. Y esto enfatiza bastante bien la seguridad eterna del creyente. Jesús dice que los verdaderos creyentes son el regalo, porque dice, mi Padre que me las dio. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús mismo está diciendo que los verdaderos creyentes son un regalo a Jesús de su propio Padre. ¿Entiendes? Un regalo del Padre al Hijo. Si un creyente pudiera quitarse de las manos de Cristo, entonces cabe la posibilidad que todos se pueden ir y abrir las puertas de par en par y todo el mundo se va y se pierde, ¿no? Sería así. ¿Dónde quedaría el Padre? Al lado de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Verdad que dice eso? Sin añadiduras, dice eso. Ahora, si yo quiero ser un gran teólogo y comienzo a expresar mis pensamientos filosóficos, seguramente te puedo confundir, que es lo que ha ocurrido con los extremos, aquellos que creen una cosa y aquellos que creen otra. Pero nosotros no somos los que están en los extremos, sino los que están en
Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado dónde? En el medio. ¿A que sí? Amén. En el centro. ¿Entiendes eso? En el centro. Mi Padre, que me la dio, es mayor que todos. Yo creo que en este caso el regalo de su Padre, si pudiera ser posible eso, ese regalo desaparece. El regalo del Padre desaparecería. Y todos sabemos que esto no puede ser así. Repito, porque entonces la deidad de Dios se iría a pique. La Trinidad no existiría. Ni tú ni yo estaríamos aquí ahora. Estaríamos perdidos en un mundo adúltero y perverso como lo es. Entonces, dime, ¿qué piensas tú? ¿Qué tipo de regalo sería este del Padre al Hijo si esto pudiera ser? Dímelo. No sería nada digno del Padre, ¿verdad? Hacia su Hijo. No sería digno del Padre, porque el Padre es mayor que todos. Mayor que todos los poderes que haya y pueda haber en el universo entero. Además, mucho mayor es el Padre que tú y que yo como oveja de Jesús. No tenemos más fuerza que el Padre, ni tú ni yo, si es que somos ovejas de Jesús. Acuérdate de la característica de la oveja: seguir al pastor. Siempre. Siempre. Y si la oveja, como sabes que es, siempre se puede desviar, ¿qué hace el pastor? Deja las 99 y va a buscar a la perdida. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque mi Padre me las dio y Él es digno de todo esto. Así que, hermano, el término todos incluye aquí, dímelo tú, a las ovejas. El término todos incluye a las ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque Él me las dio como regalo para que yo pudiera tenerlos para siempre en los aposentos celestiales. Yo no estoy añadiendo nada. ¿Sabes quiénes son los que añaden? Los que dicen que, pero los poderes del universo no pueden, pero tú te puedes perder. No lo creo. Repito, hace 44 años yo sé esto. Yo lo sé, hermano, yo lo sé. No por una ideología calvinista, ni arminiana, ni de ninguna iglesia, de ninguna parte. Ni por las mismas personas con las cuales fui salvo. Esto es una seguridad eterna personal que entró en mi pecho y cambió mi vida. Y desde entonces yo lo creo. Aleluya. Amén. Tal y como Jesús lo declara. Así, sin añadidura ni condiciones. Él me lo dio y yo lo he recibido. Amén. No hay más que hablar, hermano. No hay más que hablar. Todo lo demás son patrañas de religión, de discusiones, cosas que no van con lo que estamos leyendo hoy, hermano. Todos incluye las ovejas, repito, todos incluye las ovejas. Y aún sigue una frase más. Y esta es la frase que culmina con todo esto. Acordaos que primero dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, diciendo de Jesús mismo. Pero ahora Jesús dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es maravilloso, ¿no? Es tan maravilloso como lo es perverso pensar que no puede ser así. Así, en la misma medida
Es perverso no pensar de esta manera tan maravillosa. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquellos que objetan esto diciendo que una verdadera oveja de Cristo puede tomar la decisión que ya no quiere ser más oveja y así poder quitarse de la mano del Padre, esto no puede ser, hermano. Porque Él te dejó la decisión el día que te predicó el Evangelio para salvación. Y cuando tú dijiste sí, el sello de Dios, el fundamento está firme y nadie lo puede arrebatar ni quitar del medio. Es Dios, lo siento, es Dios. ¿Sabes? Es Dios. Y como es Dios, ese fundamento está firme y tiene un sello puesto. El Señor conoce a los que son suyos. Amén. Esto es una gran verdad, hermano, que aquellos que objetan otra cosa, yo con todos los respetos los entiendo, pero ellos no han entendido una cosa, que no son todos los que están, ni están todos los que son. Que aunque los chinos sean de raza amarilla, no significa que todos los de raza amarilla sean chinos. ¿A qué no? Porque están los de Asia, los tailandeses, los japoneses, y no son chinos, pero son de raza amarilla. Están todos allí, parece que sí, pero no lo son. Igual pasa con estas cosas, hermano. Y eso es lo que los que objetan estas cosas deberían de saber. Y se le acabarían todas las dudas. Pero no sé por qué, ni por cuánto, ni por qué te quiero tanto, que no quieren entender esto. Yo lo entendí, gracias a Dios, el día de mi conversión. No sabía explicarlo como hoy, de verdad que no sabía explicar esto, pero sí sabía que había entrado la vida en mí. Porque lo que yo tenía antes era muerte y oscuridad, y ahora veía, sabía dónde estaba. ¿Entiendes? Amén. Y en la sencillez de un niño, esto es vida, la que su padre le da. ¿Entiendes? Así que esta certidumbre de hoy que yo puedo tener, lo digo, quiero testificar de esta certidumbre, esto es maravilloso y sería perverso objetar estas cosas de mi parte. Así que nadie se puede quitar de la mano del Padre. Cristo puede decidir que ya no quiere ser más oveja, uno que siga a Cristo, pero eso no puede ser. Si tú le das vueltas a la cabeza y piensas en tu verdadera conversión, dirás, y es verdad. Ahora, te digo una cosa, que podría ser una sentencia de muerte, que tú no lo seas, esa oveja, y eso te cause dudas. ¿Sí? Cuidado, no te estoy... Yo he dicho antes que es fácil para las ovejas alejarnos del camino, es fácil, ¿sabes? Pero también sé que es Cristo el que va a ir a encontrarme de nuevo, que es el Señor quien me va a curar la herida, que es el Señor quien me va a montar en sus hombros y me va a regresar al redil, porque Él es bueno y porque Él dejará a las 99 y buscará a la que se ha perdido o a la que está extraviada por alguna razón, que puede haberlas. Pero nadie te arrebatará de su mano ni de la mano de su Padre. El argumento se puede mantener solamente con esta palabra. Nadie significa, como antes, absoluto. Es una palabra absoluta y no admite excepciones. El texto que hemos leído nos dice nadie, y tampoco debemos decir nosotros, pero la oveja sí puede hacerlo. Eso no deberíamos decirlo nunca, porque eso sería añadir a la Escritura algo que no dice. ¿Dónde lo has leído tú eso? Muéstramelo y yo te lo explicaré. Y para terminar, por si te quedara alguna duda, te diré lo que separa el conocer Jesús a sus ovejas y el no conocerles. Te lo voy a mostrar en el Evangelio de Mateo,
En el capítulo, vamos a leerlo, en el capítulo 7, versículo 21-23. Esto es simplemente, esto será otro sermón que voy a dar después, otro día. Pero quiero ponerlo como preámbulo de lo que luego vas a escuchar y para que hagas lo que Dios hace, separar a las ovejas de los cabritos. ¿Te das cuenta o no? Eso es lo que hace Dios. A las ovejas, ¿qué dice en Juan que hemos leído? Yo las conozco. Bueno, pues vamos a leer ahora Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Jesús entonces dice, les declararé. Una declaración tal como hizo con las ovejas de Juan, que hemos leído. Otra declaración. Pero en esta declaración dice a estos que llamaban a la puerta, nunca os conocí. Esto no es lo que dice de las ovejas. De las ovejas dice que las conoce y ellas le siguen y él les da vida eterna. Pero de este otro grupo de hombres y mujeres les dice, nunca os conocí. ¿Y qué significa nunca? Nunca significa nunca. Y nadie arrebatará, significa nadie las arrebatará de mi mano. Nunca los conocí significa que ellos no son conocidos como ovejas. Porque es imposible que aquí se declare Jesús como contradictorio a otro evangelio que está predicando en otro sitio. Eso no puede ser. Entonces tú y yo tenemos que llegar a la conclusión que estamos predicando hoy. Que no todos son de sus ovejas. Y que por eso Jesús no las conoce. Y que por eso Jesús, aunque llame y se rompan los nudillos en la puerta, Jesús no les abre. Porque no los conoce y en el reino de los cielos no puede entrar nada inmundo, nada que no sea del Padre, nada que no sea de Jesús, no puede entrar. ¿Entendéis la separación que hay ahí? Hay dos clases de personas, los que se pierden y los que se salvan, y nada más. No hay un camino en el medio para yo especular sobre filosofías y teologías nuevas de los hombres. Llámense como quieran esos hombres, no importa. Yo creo lo que Jesús declara. A unos los declara como yo os conozco y os daré vida eterna. A otros les dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos ponemos de pie, hermanos.